hay mucha gente, y ojo que salud mental yo no me estoy refiriendo, yo sé que hay temas de enfermedades tal vez un poquito más críticas, pero yo me estoy refiriendo también que salud mental es no conciliar el sueño. La ansiedad, el nivel de ansiedad que está presente, o sea, no estamos hablando de un tema que no está presente en la sociedad, en nuestra juventud y en nuestras personas, en nuestros colaboradores y líderes. Está presente, el tema es que no hablamos de ello. Bienvenidas, bienvenidos a Voces de Poder. Hablemos de salud mental en el entorno laboral, un tema cada vez más relevante y los datos registrados por Human Value, por ejemplo, han revelado hallazgos clave sobre el impacto del bienestar emocional en la productividad y satisfacción de la gente. La importancia de hablar, denunciar problemas relacionados con la salud mental en el trabajo radica en la necesidad de generar espacios seguros donde los trabajadores, las trabajadoras puedan expresar sus preocupaciones sin temor a represalias. Denise Hurtado Castedo se encuentra acá con nosotros en Voces de Poder para hablar de estos temas que pueden tener consecuencias significativas para los individuos, para las personas y para las empresas en general. Querida Denise, qué gusto, llegadita de Santa Cruz para Voces de Poder y para hablar de estos temas necesarios y urgentes. Primeramente, gracias por la invitación a Voces con Poder y a vos, una mujer admirable, feliz de estar aquí contigo y con tu audiencia. Gracias, Denise. Bueno, yo conozco, leo mucho sobre ti porque te admiro hace muchísimos años, porque sos una mujer comprometida con estas temáticas. Y yo creo que se construye liderazgo a través de la autenticidad y del compromiso real. Tú eres una directora destacada de Womenca Inco, directora de una de las universidades privadas más prestigiosas del país, como es la UPSA. Pero además eres CEO de Human Value, de lo que hablaba precisamente, de BPO Center. Y estos hallazgos que has hecho, la data, el registro y que las empresas permitan los espacios para hablar de estos temas urgentes, creo que es imprescindible, ¿no? Mira, Human Value ya lleva más de 18 años generando en su centro de competitividad información, data, para que los líderes ajusten sus prácticas de cercanía a las personas, entendiendo que mejorar, qué acciones desarrollar por género, por generación, por territorio. Porque dentro de las empresas, dentro de las comunidades, hay que entender de llegar con caricias diferentes. Y las caricias diferentes las puedes dar cuando conoces a la generación, las características del género o por áreas. Entonces, la idea de entregar toda esta información es poder ajustar las prácticas. Entonces, tenemos mucha información que tiene que ver con salud mental, que es el tema del que vamos a hablar hoy, también respecto al clima laboral y además cómo las prácticas impactan en el recurso humano. Tenemos data de cómo anda el liderazgo en Bolivia también, en las empresas de Bolivia. También tenemos del bienestar, tenemos de la seguridad psicológica en las empresas. Entonces realmente es una data robusta que permite que si tú accedes a ella tienes la posibilidad de ser mejor líder, de ser una empresa con foco mucho más en las personas y en que las personas sean el centro de tu estrategia, ¿no? Se habla de que el cliente es el centro, pero yo soy pro que el trabajador es el centro y que si el trabajador y el colaborador está satisfecho, impacta en tu cliente. Y esa es la manera de hacerlo. Entonces, dentro de la información de salud mental, los altos niveles de ansiedad en las empresas de Bolivia es lo alarmante. Creció, ya estaba alto, estaba en un 80% y está en 90% con altos niveles de ansiedad. Hicimos el mismo levantamiento en 80 empresas, pero también lo hicimos en las universidades. Y lo que pudimos ver es que no es un tema que está solamente en las empresas, sino nuestra juventud en las universidades también está enfrentando altos niveles de ansiedad. ¿Y esto qué trae? Venta de medicamentos. Y empieza la venta de ansiolíticos, antidepresivos,
y probablemente se desborda el tema del cuidado de la salud mental. Y hay situaciones que se pueden dar en las empresas, en las comunidades, para poder prevenir y que esto o se solucione, que mejore o que no pase. Entonces, esta data lo que permite es que tú puedas ir ajustando tus prácticas para poder entregar un mejor liderazgo a la gente. ¿Sabes qué? Me encanta esto porque uno tiene como que al empresario, a una persona fría, que solamente quiere hablar de números y de ganancias. Sin embargo, hay empresas que sí se preocupan por el clima laboral, porque creo que desde la pandemia tal vez se ha sentido un poquito más el impacto, las pérdidas y muchas cosas, una crisis económica, cómo te afecta, una crisis de valores, una crisis familiar, en realidad, y eso sí, la empresa está empezando a detectar y abriendo los espacios para que puedan sacar data, ¿no? Porque sin data no podemos trabajar. Promueven clima laboral positivo, optimismo, promueven también el crecimiento de habilidades, el cultivar buenos pensamientos, porque eso hace que las personas estén mejor. En realidad, nuestra mentalidad es un activo y es nuestro principal activo en los seres humanos. Entonces, sí, claro, hay que cuidarlo. ¿Qué es lo que más te alimenta un buen ambiente laboral, un buen clima laboral, aquello que te da gusto de ir a trabajar? Mucha gente puede tener amigos, amigas, llegas en ese momento y estás feliz. ¿Y qué es lo que te provoca desazón, angustia de tener que ir a una empresa donde no hay un buen ambiente? Mira, yo veo que muchas empresas se preocupan por los ambientes colaborativos, que ahora está muy cool los ambientes colaborativos, lo cual yo los promuevo también porque creo que eso son espacios, sí, son espacios que generan sanas emociones. De hecho, yo en mis oficinas también tengo estos espacios y es una inversión que hemos hecho para cuidar no solo la mentalidad de crecimiento, porque son espacios para idear, para pensar, para innovar, pero también para generar emociones y conexión con otras personas. Eso es importante, pero en realidad yo lo que puedo ver en la práctica, que lo que más desmotiva es el jefe. Tú puedes crear los espacios colaborativos, pero si no trabajamos nuestros liderazgos y no trabajamos en levantar los liderazgos, miren, la encuesta de clima, el clima se ha defendido, pero en todos los territorios de Bolivia el liderazgo tiene 2 puntos más abajo del clima. Entonces, el gran desafío, el clima se defiende, es que nuestros liderazgos no vayan bajando. ¿Qué podemos ver en las personas y en los comentarios de las encuestas? Podemos ver que los líderes están desconectados. ¿Por qué? Porque hay muchos frentes que atender en este momento. Por lo tanto, si están en la oficina, están pensando cómo existan dólares, cómo poder exportar, importar, cada uno con un problema diferente. Y esa conexión se va perdiendo. Esos espacios para comunicar o decirte si estás haciendo un buen trabajo o no. Ese feedback o está siendo no frecuente o está siendo inexistente. Entonces hay una desconexión. De hecho, la dimensión más baja en clima es la de comunicación y la más alta es la del compromiso. Entonces, la gran oportunidad de mejora es mejorar la comunicación. Y muchas veces creemos que es saber hablar, pero sobre todo es generar los espacios para escuchar a las personas. Escuchar, pero también teniendo prácticas, estos jefes cuidando sus pensamientos, porque no hay nada. Imagínate que tú llegues el lunes a trabajar a tu empresa y tu jefe te diga, ya, buen día, está todo mal. Bolivia no genera hoy una certidumbre. Puede ser muchísimo de eso cierto, sin embargo, que tu jefe lo diga un lunes a las 8:30 y que llegue con ese pensamiento, drena moral, drena emociones en las personas. Por lo tanto, los lunes son para inspirar. Tú tienes que querer ir a trabajar un lunes, no querer que sea viernes. Entonces,
Yo creo que el rol de los líderes hoy es fundamental, los pensamientos de los líderes también, este activo importante que es la mentalidad. Tener cuidado de magnificar lo que está pasando. Porque, a ver, yo entiendo que, y tú como periodista ahí entiendes o entenderás lo que te digo, tú prendes los titulares, muchas de las cosas están ciertas, pero si tú prendes los titulares siempre tiene una magnificación de la situación. Pero además, si el mismo titular lo ves en la mañana, el mediodía y en la noche, no va a cambiar la situación en los 3 horarios. Entonces dosifica, ten cuidado con la magnificación de la realidad. Calibra tus pensamientos y eso se hace conversando con otros especialistas. Lo que promueve tu programa, que puedas escuchar para poder ajustar tu pensamiento, tu mentalidad. Me encanta lo que dices que en la comunicación es importante escuchar, definitivamente, porque generalmente uno habla de la verbalización, ¿no? De hablar, hablar, hablar. Pero el hecho de escuchar y mirarte, el hecho de escuchar y saber que le importas a esa persona y que no te está escuchando solo por cumplir, son diferentes factores que te provocan esa cercanía con tu gente, que te provocan ese liderazgo del que vos hablar, que tienes que ser auténtico. Benedetti dice una frase que me gusta mucho y él dice: el mejor diálogo es el de las miradas. Y eso solo se da conectando presencialmente, ideal. Yo sé que ahora el Zoom, el Teams provoca tener muchas más reuniones porque es rápido, pero en realidad no reemplaza el contacto. Y además no reemplaza la comunicación incómoda. ¿Cuál es esa? La crucial, la que ocultamos debajo de la alfombra o la que postergamos. Puede ser un feedback, porque en un feedback hay una parte que probablemente es que lo estás haciendo bien, pero hay otras que tienes que mejorar algo probablemente. Y los líderes podemos postergar porque son momentos incómodos. Entonces, muchas veces la comunicación tiene que ver con generar estos espacios presenciales, idealmente, para conectar, para conocer mejor a las personas que trabajan con nosotros, pero también para dar feedback, para hacer seguimiento. La gente quiere saber cómo está. Oye, ¿y los empleados o la gente trabajadora, ejecutivos, en los cargos, no sé, hasta de gerencias tal vez, o gerencias medias, hablan? ¿Te dicen? O sea, ¿cómo puedes tú llegar? Porque y yo vi unos datos que tú arrojaste en un evento tan importante que hubo en el Banco FIE, mostrando ese interés de conocer lo que pasa con tus trabajadores y con la gente que trabaja contigo. Uno tiene como trabajador eso de que a mí me tienen que ver bien. Mis problemas los dejo en mi casa. En el trabajo yo soy la que aporto, yo soy la que habla, yo soy la que tengo las mejores ideas, las grandes estrategias las tengo yo. ¿Por qué la gente no lo habla ante los jefes? Tal vez puedo hablar con una compañera de trabajo, como tú mostraste esa vez. A ver, la salud mental es todavía un tema del que se habla poco. De hecho, en esta encuesta son pocas las personas que manifiestan que se toca, que hay políticas de salud mental o que sus jefes quieren hablar de ello. Todavía hay un estigma social, ¿no? De que si tienes alguna situación que tenga que ver con salud mental, no vas a poder trabajar bien. Sí. Entonces, tienes la probabilidad además de ser despedido probablemente. Entonces, ¿quién va a decir que tiene algo así? Entonces, pero hay mucha gente, y ojo que salud mental yo no me estoy refiriendo, yo sé que hay temas de enfermedades tal vez un poquito más críticas, pero yo me estoy refiriendo también que salud mental es no conciliar el sueño. Por supuesto. La ansiedad, el nivel de ansiedad que está presente, o sea, no estamos hablando de un tema que no está presente en la sociedad, en nuestra juventud y en nuestras personas, en nuestros colaboradores y líderes. Está presente, el tema es que no hablamos de ello. Entonces no hay políticas y cuando nos dicen en esta encuesta
Si lo hablas con quien lo hablarías, no sería con el de recursos humanos o con el líder, sería con los compañeros de trabajo. Entonces falta generar estos espacios de confianza para que la gente se exprese. Ahora hay algunos elementos que podemos ir mejorando, pasitos de bebé para generar algo grande o un cambio, de una transformación. Por ejemplo, el asunto de las vacaciones. Las vacaciones, la gente manifiesta que un 13% de empresas tiene buenas prácticas. ¿Qué quiere decir esto? Que sacas vacación, sales y tomas tu vacación. Pero un 60% Está en conectado realidad conectado, entonces no hay vacación, es un cambio de escenario. Y hay un 7% que nos dice ¿qué es vacación? ¿Qué quiere decir esto? No sale nunca de vacación. Entonces yo me pongo a pensar, ahora entiendo, hay muchos frentes que atender, pero creo que los tiempos de recuperación son importantes en las personas. Si no tienes esas pausas para recuperarte, para recargar energía, vives en modo drenado, vives en modo no reflexión, vives en no modo recuperar tu salud mental. Ahora tenemos que cambiar de chip nosotros como personas porque arriesgamos muchas cosas. Pero no nos damos cuenta de que arriesgar nuestra salud mental puede tener un costo que puede llegar hasta la vida. O sea, eso yo creo que tenemos que cambiarnos ese chip. No, yo no me voy a desconectar porque por ahí me despiden, porque en el trabajo yo siempre estoy pendiente, pero la vida es el valor más preciado que tenemos. Hay un modelo mental que hay que cambiar, definitivamente. Mira, se me vienen acá algunas cifras que sigo recordando. eh, y sobre todo también estas actividades que hay que promover. Primero, promover las vacaciones, también cambiar este modelo del siempre disponible. Fuimos y preguntamos cuál era el perfil de esa persona con alto compromiso. Y nos decían el que está siempre disponible, el que le contesta sábado y domingo al jefe, el que no sale de vacaciones, El el que tiene 24/7. el 24/7. Pero en realidad sí, ese es nuestro modelo de éxito. En cuanto a trabajador, estamos promoviendo conductas que los demás estamos siguiendo. Pensando en eso, tú sabes que el domingo fue el Día de la Salud. ¿No? En realidad celebramos el Día de la Salud y hemos hecho una caminata por la vitalidad femenina. Empezamos desde hace un mes con algún programa ahí, con mi empresa, y lo sellamos en una actividad al aire libre en el Urubó Village. Y fuimos un centenar de mujeres a caminar por la vitalidad. ¿Qué es para mí vitalidad? Es salud mental, pero no es solo eso. Es promover naturaleza, es promover la longevidad, pero la longevidad con salud. Porque puedes llegar a la longevidad, pero como tú dices, enfermo. Pero para eso, desde joven, tienes que seguir ciertos pasos, cuidar tus pensamientos, tu salud, deporte, O sea, cómo estamos a alimentas. tiempo. Sí, sí, sí. Entonces, además, la juventud es espíritu, pero Claro. la vitalidad para mí es importantísima. Y estamos promoviendo estos espacios de mujeres. Y vos vieras las mujeres felices trabajando la vitalidad. Y era caminata, porque no todas van a trotar los kilómetros que algunos eventos promueven. Pero acá estaban felices, además conectándose con otras mujeres. Me encanta todo lo que estás diciendo y yo te quería preguntar esto. ¿Cómo hace uno para tener una buena actitud ante la vida si no está sano? Entonces, porque tú dices siempre y uno lo escucha, ¿no ves? Todo es cuestión de actitud. Pero si uno no está bien, la actitud la puedes llevar hasta cierta parte, pero al llegar a tu casa, al enfrentar algún momento de crisis, Yo creo que todos los seres humanos tenemos situaciones que resolver, pero también situaciones que decidir. Por ejemplo, en cuanto a género, si llegas a tu casa después del trabajo y tu casa está en desorden, es decir, tus hijos sin hacer tareas, te llegó el mensaje del colegio que tu hijo fue a la dirección, y llegas y hay desorden, eso te desborda y no puedes decir que no te afecta. Claro que te afecta.
Entonces, yo me refiero a decidir porque las mujeres para poder crecer necesitamos también este equipo de contención que nos ayuda también a la salud mental. Porque si no tenemos un equipo de contención con los hijos, si eres casada con tu esposo, si eres soltera, el equipo de tu red de complicidad, vas a crecer, pero el precio va a ser alto. Porque puedes tener algunas esferas que se te vayan cayendo. Y en el caso de las mujeres, muchas veces la esfera que se cae somos nosotras mismas. Porque nos postergamos nuestra salud mental. De hecho, la principal venta de ansiolíticos y antidepresivos es en la mujer. O sea, somos las mujeres quienes estamos consumiendo la mayor cantidad. En los datos, en las encuestas que has hecho a tantas empresas, ¿es mayor la incidencia en mujeres, en varones? Hablemos de estos temas porque en Bolivia tenemos un porcentaje altísimo de hogares monoparentales donde las mujeres son jefes de familia, cabezas de hogar y tienen una responsabilidad adicional. Entonces, muchas veces las mujeres nos callamos también. Sí, efectivamente hemos crecido, hay un libro que me fascina que dice, hemos crecido bajo las mujeres calladitas somos más bonitas y de alguna manera... ¿Y por qué es eso? Porque yo veo cada vez mujeres más preparadas, hay una lucha tan grande, lideresas, gente que nos inspira, que trabaja. Hay mujeres espectaculares como mi querida colega Jimé Beotegui, que no está hoy día, nos abandonó. Mentira, está trabajando lejos, fuera del país. Un saludo, Jimé. Pero ella, por ejemplo, le encanta rodearse de mujeres poderosas, gerentes, directoras, mujeres. Pero, ¿qué falta para que las demás empresas copien esos modelos de darles el espacio a las mujeres, que ya está comprobado todas las capacidades que tiene una mujer? Yo creo que hoy hay empresas que han adoptado buenas prácticas, pero hay otras que todavía lo hacen porque es políticamente correcto. Hablando de raíces, Claro. No hay raíces en sus políticas y prácticas. Es la foto, es decir que lo hice, pero al final tú ves mujeres, pero no las ves crecer. Ves que sus directorios están sin presencia femenina. Entonces, ser y parecer. Yo cuando escucho, estoy trabajando temas de género, ok, ¿cuántas mujeres tienes en la primera línea? ¿Cuántas directoras tienes en tu directorio? Ahí es donde las raíces están presentes, donde tus programas han calado y donde desde el ejemplo tú estás mostrando que realmente hay aporte. Ahora, mi línea personal es, no estoy de acuerdo con los cupos. No estoy de acuerdo con que la mujer acceda solo por llevar una falda, solo por decir que es mujer. Yo creo que las mujeres tenemos que prepararnos. Tenemos que desarrollar capacidades para competir en las condiciones que necesita el puesto. Pero para eso tenemos que prepararnos. Ellas manejan muy bien su economía, manejan muy bien. Desde ese espacio donde les ha tocado... Tal vez a la fuerza. Claro, el sistema las llevó a eso porque decidieron ser cabeza de familia, dejaron un hogar de violencia y prefieren administrar. Claro, ha tenido que tocar tal vez ¿Y lo hacen en algún bien? momento, claro. Pero hay hogares donde la mujer no trabaja, pero el marido le da algún tipo de trabajo y la mujer te hace alcanzar. Para una mujer nunca es eso de que no hay. Y si es madre, o sea, lo multiplico por más veces, ¿no? Y acá en La Paz se ve, las mujeres producen, lo venden, lo comercializan y logran buenísimos resultados. Eso está como que avanzando. Sí, la verdad es que sobre todo lo veo presente, como tú decías, en esas mujeres que por diferentes situaciones han quedado solas y tienen que asumir las competencias a la fuerza. Y desde luego hay muchas mujeres que lo desarrollan. Entonces, una recomendación es sepamos algo de números, no para asumir una gerencia financiera, pero sí para poder entender cómo gestionar las finanzas de tu hogar o de la empresa. Yo creo que eso es fundamental.
Mira, yo soy una mujer de recursos humanos, ¿ya? Todo lo que promuevo tiene que ver con mejores prácticas de recursos humanos. Pero yo me especialicé en finanzas. Ahora, no voy a llevar una gerencia financiera jamás porque no es lo mío y no lo disfruto tanto. Claro. Pero lo sé hacer. Pero lo sabes hacer. Claro, Exacto. eso. Lo sé hacer, lo sé pedir, sé analizar. Entonces, las finanzas personales, hay orden en las finanzas personales. Entonces, yo creo que es un tema que lo recomiendo y siempre aclaro, yo no soy la mejor en números, ¿no? Pero todo lo que la mujer se propone lo puede lograr. Yo creo que la mentalidad de crecimiento es asumir que no sos producto terminado, que eres un ser en eterna evolución y como tal tienes que seguir desarrollando capacidades. Además, la inteligencia artificial hoy nos está dando soluciones, pero también está quitando empleos. O sea, si no desarrollas capacidades, hay una red que te dice que empleos van a desaparecer en el mundo y los trabajos mecanizados van a desaparecer. Entonces, las mujeres tenemos que seguir desarrollando capacidades para que sigamos aportando y nuestros empleos de hoy no se vean descartados en un futuro. ¿Qué recomendaciones le das a las empresas para este clima laboral, para este ambiente laboral? ¿Qué recomendaciones tú has anotado? Cercanía. Como te decía, el liderazgo tiene 2 puntos menos en todos los territorios. La Paz, Oruro y Sucre son los territorios con más bajo clima laboral. Entonces, si ya vamos haciendo microcirugía de la data, Santa Cruz y Beni son los resultados más altos en clima laboral. ¿Por qué? Bueno, no, yo siempre he escuchado que el clima, ya no te estoy hablando del clima, sino el clima, la meteorología, ¿no? Hace de que realmente el calorcito y demás afecte, pero yo creo que no solamente es eso, yo creo que hay una energía, también el hecho de que La Paz tenga la parte política mucho más presente. Claro. Yo, mira, ahora venía en el taxi y claro, venía conversando, me encanta conversar. Y me contaba y me decía, entonces tienen mucho más cerca estas emociones que desde luego esa incertidumbre ustedes la sienten en primer... Nosotros tenemos escudo, claro. Vienen por otros departamentos, pero ustedes reciben de primera línea. Entonces yo creo que esa emoción, no podemos decir que un contexto no afecta. Ustedes tienen un contexto que no es favorable. Y si a todo esto encima llegas y tu líder recibe también ese contexto, hace que tampoco promueva buenas emociones. Entonces, sí, La Paz tiene una oportunidad de poder mejorar temas de liderazgo, temas de cercanía y de manera general en toda Bolivia también mejorar este tema de salud mental, promover espacios de pausa, promover espacios de celebración. Mira, un tema importantísimo, he recordado esta data. ¿Qué pasa en las empresas hoy? Como no están alcanzando los resultados de venta, la moral anda baja, sobre todo en los equipos de venta. Y en la encuesta, uno de los resultados más bajos que ha salido es no hay espacios de celebración. Y cuando le planteo a los líderes por qué no los hay, los hemos suspendido porque no tenemos razones para celebrar nada. Entonces, ¿qué pasa con eso? No promueves sanas emociones. Y yo les digo, ok, no alcanzaste la venta, pero todo en la vida tiene hitos. Tal vez hayan hitos, pequeños avances de los que tengamos que hablar o los que tengamos que celebrar. Si no tienes razones grandes, busca pequeñas. Porque las personas necesitamos estos espacios de celebración. Y las nuevas generaciones, y así lo vemos por generación, no solo por género, sino generación, tal vez un baby boomer prefiere un tipo de celebración más íntima. Pero las nuevas generaciones incluso quieren las celebraciones públicas digitales. Promoveme en LinkedIn, o sea, claro. Hay espacios que tenemos que entender, hablando de dar caricias diferentes, que promueven, por ejemplo, yo en mi empresa tengo una aplicación donde nosotros le damos estrellitas a la gente y públicamente se lo celebra. Y claro,
las nuevas generaciones les fascina estas prácticas. ¿Y cuánto bien puede hacerte una celebración, por muy pequeña que sea? ¿Cuánto bien puede hacerte? Y eso, bueno, lo puedes llevar a tu casa, porque te vas con otra energía, te vas con otra vibra, ¿no? Es así. La sociedad completa es responsable de un clima país. Y los líderes somos responsables de los climas de nuestras empresas. Denise, estoy pensando en todo lo que podemos hacer como sociedad desde donde uno está. Tú has hablado de acariciar el corazón, acariciar el alma a la vez que podamos, incluso con gente que no sabemos, no la conocemos, porque el tema de la salud mental puede ser un grave problema de salud pública después. Y si las empresas atienden la salud mental como una prioridad y no como un gasto o como algo que tienen que ir restando las ganancias, yo creo que se puede construir un mejor país. Es así. Hablabas del corazón. Yo la verdad que creo que le llamo la ecología de las emociones. Crear estas organizaciones emocionalmente inteligentes que cuidan del otro. Hablamos de que el mundo necesita muchas cosas, pero lo que más necesitamos las personas es el cuidado del otro. Y para esto hay que tener menos ego. Cuando el ego se rinde, el corazón se expande. Entonces, menos egos en los líderes hace que nuestros corazones se expandan, conecten de mejor manera y podamos entender, apoyar y llegar al otro de mejor manera. Hay la recomendación para las empresas, que me la has hecho, y la recomendación para un compañero o compañera de trabajo. Mira, el clima es un aporte de todos. Están los líderes, pero también estás tú como persona. Como persona, cuida tu vitalidad, porque es importantísima, cuida tus pensamientos. Titulares una vez al día, no 3 veces al día, cuida tus emociones, no toques bocina. Cosas tan simples como esas. Pequeños pasos de bebé. Si no eres deportista, aire libre. Recalibra todo el tiempo tus emociones, tu entorno vitamina. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? El entorno vitamina son las 5 personas que son un tesoro emocional en mi vida, que impulsan mi crecimiento, que me escuchan, que promueven mis ideas. Entonces, que no sean personas tóxicas, porque si toda mi red de contención hay gente tóxica, termino recibiendo toxicidad en mi vida y termino dando toxicidad. Entonces yo tengo que tener este entorno vitamina, mentalidad de crecimiento, acercar optimismo, construir mi vitalidad. Además todo esto bajarlo a la familia para que sean hijos que tengan estas características. Esta caminata del día domingo, yo fui con mi hija. Bueno, una estudia allá fuera del país y Amira está en Bolivia y fui con ella. Y un poco renegando, no creas que ella fue, ay, qué súper, es el día de vitalidad, no. Pero cuando fue allá, ya fue y llevó más amigas, entonces lo pasó re bien. Claro. Y ella promovía a mujeres más jóvenes y yo a las que tienen más sintonía con mi edad. Y estábamos ambas con las diferentes generaciones. Entonces nosotros también llevemos a nuestros hijos a estos espacios, que no estén todo el día en las redes. La verdad que no sé si has visto esa película que está en Netflix, la serie adolescencia. Sí, la adolescencia, pero es terrible. Entonces yo creo que cuando tú ves ese niño y lo veías, claro, estaba en su cuarto, pero los padres no sabían qué hacía ahí adentro. Entonces creo que los espacios abiertos, el promover esta vitalidad en familia es importante. Yo promuevo el hogar también. Hablo muchísimo no solo de género, sino de que tenemos la posibilidad de también cuidar y cultivar estos hogares y las raíces que promueven las empresas también sean hogares fuertes, hogares sólidos, con hijos felices, que no es tan sencillo
con tanta situación hoy que hay en los colegios y en las esferas que se han caído en la sociedad. Denise, muchas gracias. Tienes que volver para seguir hablando de estos temas. Nos quedaron tantos temas por marcar. Sin embargo, atesoro este momento y sé que mucha gente lo ha disfrutado. Síganos en redes, en Instagram, en Facebook, en YouTube, en Spotify, porque esta cercanía, si bien estos aparatitos son así muy amenazantes para la estabilidad y todo. Depende que mires. Claro, pero si escuchas en Spotify una voz poderosa como la de Denise, que nos viene a alimentar y acariciar el alma, yo creo que vale la pena más espacios. Denise, muchísimas gracias a nombre de la Jime Beotegui y el mío y de todos los que nos siguen. Gracias porque nos has dado un programa maravilloso, altamente inspirador y para construir siempre una mejor humanidad. Gracias, querida. Gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima, Denise Hurtado acompañándonos acá. Síganos en Voces de Poder. Tenemos estas importantes recomendaciones para ustedes. Concexa, protegiendo lo que más amas, siempre a tu lado. Te acompañamos en cada paso para encontrar la póliza que mejor se ajuste a tus necesidades. Concexa, tu corredor de confianza.